Una vez que concluimos con carcinoma de células escamosas en cavidad oral, como ya saben, es la neoplasia más frecuente, ahora vamos a hablar de los tumores más frecuentes pero odontogénicos. Para ello, pues tienen que recordar parte de la embriología de la pieza dentaria. Recuerden que al inicio solamente va a haber un primordio donde se va a distinguir una sola capa de células, que es esta línea roja. Y por debajo de esta línea tenemos parte del estroma o mesénquima, porque pues todavía no está maduro. Este primordio empieza a empujar a este epitelio y este epitelio empieza a tener dos capas, una capa externa y una capa interna que es la azul. Em, el primordio que les mencionaba, pues va a formar lo que ya una vez formado es la papila, ¿no? Posteriormente, primordio que empieza a empujar el epitelio, pues va a permitir que ya se pueda distinguir dos tipos de células, que aquí no las ponen. Recuerden que lo azulito, pues es lo que va a dar origen al esmalte y en este caso lo limita lo que es la dentina y lo que es la papila, que al inicio era el primordio, pues va a formar la pulpa dentaria, ¿no? Va a quedar delimitado por el tejido estromal y cubierto por este epitelio escamoso, hasta que ya tenemos nuestra pieza dentaria formada y bueno, pues ya pueden distinguir lo que es el hueso compacto, lo que viene siendo la dentina, bueno, internamente la pulpa, después la dentina, que es lo morado, y después el esmalte, ¿no? Entonces ya tienen su diente formado y en un corte macroscópico, vean, este es el hueso, bueno, y aquí tenemos nuestra pieza dentaria, la pulpa, que es esta delgada línea, después tenemos lo que viene siendo la dentina y lo que se ve un poquito más blanco es el esmalte. Claro que esto que ustedes observan aquí, pues corresponde a parte de la encía y tejidos blandos. Entonces aquí no lo ponen en el dibujo, vean, este es el hueso, este es parte del ligamento dentario, esto que ven ustedes aquí. Aquí está la pulpa, perdón, este es estroma, este es el ligamento dentario, lo que ven ustedes de color naranja. Esto viene siendo la dentina y esto el esmalte, ¿no? Lo que ven ustedes de color azul, pues correspondería a la mucosa, o sea, lo que nosotros vemos que es la encía. Bien, también la OMS nos menciona cuáles son los tumores odontogénicos más frecuentes y aquellos que tienen un origen epitelial. El más frecuente es el ameloblastoma, como ustedes ven aquí. También manejan el tumor odontogénico escamoso, pero el más frecuente es el ameloblastoma. Entonces, recuerden, embriológicamente tenemos una pulpa dentaria. Al inicio, bueno, pues tenemos una sola capa de células que va a conformar tanto la dentina como el esmalte. Ustedes desde una panorámica están viendo este epitelio que es como un poquito alargado las células y ya en un acercamiento, vean, esta es la pulpa dentaria, que es el estroma y por acá deben de estar los vasos y tenemos una primer capa de células que se les conoce como odontoblastos. Estos odontoblastos al inicio, bueno, no lo veíamos tanto en el dibujo como en el corte macroscópico. Si nosotros metiéramos cortes del diente, esto es lo que vamos a ver en un acercamiento. Estos son los odontoblastos. Recuerden que yo les dije que había dos tipos de células, entre ellas son los odontoblastos que van a dar origen a la dentina y tenemos a estas células alargaditas que se les conoce como ameloblastos. Estos ameloblastos, una característica es que tienen este acomodo como soldaditos, le decimos como basaloides. El núcleo se encuentra localizado de manera apical y vean el citoplasma, ¿no? Esto es como algo que nos llama mucho la atención y que ustedes deben de tener presente para ahorita reconocer esta neoplasia. Y bueno, recuerden que el ameloblastoma va a dar origen al esmalte, los odontoblastos, la dentina, y los ameloblastos al esmalte. Bien.
¿Qué es el ameloblastoma? Es un tumor odontogénico epitelial, pero es benigno y se está originando está dando origen al esmalte, ¿sí? Recuerden que los ameloblastos, pues, originan el esmalte. Se menciona que tiene un origen que puede ser debido a la presencia de quistes dentígeros, quistes odontogénicos, a alguna extracción dentaria, algún trauma e incluso virus del papiloma humano. Entonces, si el paciente les refiere cualquiera de estos factores, es un riesgo para desarrollar ameloblastoma. Más frecuente es el segundo en frecuencia, perdón, es el odontoma. Tiene un crecimiento lento el ameloblastoma, pero a pesar de que es un tumor odontogénico benigno, es agresivo. ¿Por qué? Porque destruye. O sea, localmente es destructivo y el 80% se localizan en la rama mandibular, que es, aquí lo pueden ustedes ver en la radiografía, esta lesión radiolúcida que forma como, le dicen que pompas de jabón, que son como lesiones quísticas, pero ya destruyó el hueso, vean, o sea, tan agresivo es esta neoplasia. Después sigue el área molar, maxilar y el piso de la cavidad nasal. Tiene un crecimiento central y esto es lo que pues, va a ir destruyendo el hueso. Puede presentar varios patrones histológicos. El más característico es la presencia de estos nidos de células, pero vean qué nos llama la atención. Yo por eso les estoy poniendo aquí el corte histológico. Vean estas células que en la periferia se acomodan como soldaditos. Ah, pues esto es muy característico del ameloblastoma y es lo que les permite reconocerlo. Tiene como una disposición basaloide y esto, bueno, pues es el estroma. Este es el principal patrón que nos permite identificar al ameloblastoma, ¿no? Entonces, en el interior, por así mencionarlo, pues tiene estas células reticulares y recuerden que estas células basaloides, que son las células que neoplásticas ameloblásticas, van a dar como que ese aspecto en valla, ¿no? Vean, este es el patrón más frecuente, pero también puede formar áreas que semejan como epitelio escamoso, áreas quísticas, hemorrágicas, puede tener distintos patrones. Y recuerden, la característica es que ustedes identifiquen estas células que semejan el área basal de la epidermis. El tratamiento, pues, consiste en hacer una resección amplia de la neoplasia. ¿Para qué? Para prevenir recidivas. ¿Por qué? Porque esta neoplasia es altamente recidivante. Se ha ya asociado y determinado la mutación del BRAF, la cual pues es importante. ¿Por qué? Porque le permite al paciente tener una terapia blanca. El pronóstico es favorable, o sea, es una neoplasia benigna, pero es destructiva. Pero bueno, sí, si se logra eh, em, que los límites quirúrgicos estén libres, bueno, pues el paciente le va a ir muy bien. Puede generar metástasis, aunque no lo crean, sí, a pesar de que tenga una histología benigna. Sin embargo, también tenemos nuestra contraparte maligna, que en este caso sería el carcinoma ameloblástico. Entonces, una cosa sea el ameloblastoma metastásico y otro es como tal ya un carcinoma. Metástasis, pues se ha registrado a pulmón, a ganglios, ¿no? Recuerden, mutaciones del gen MAP se presentan en el 90% y también del gen BRAF. Y vean aquí una hemimandibulectomía, vean cómo está destruida todo lo que viene siendo el hueso y la rama mandibular. ¿Qué otras neoplasias hay en la región maxilar? El odontoma, recuerden que es la segunda neoplasia en frecuencia, es una neoplasia epitelial, pero esta es mixta. Algunos consideran que más bien corresponde a un amartoma y su origen pues es porque tiene tanto un componente epitelial como mesenquimal. Amartoma, ¿por qué? Porque consideran que es un crecimiento desorganizado del propio tejido. Surge del epitelio, pero pues muestra amplios depósitos de esmalte y dentina. Entonces, ustedes van a ver en la radiografía, pues la muela, pero luego empieza a llamar la atención estas imágenes, algunas radiopacas, algunas radiolúcidas, ovales, irregulares, o sea, no se ve como tal una pieza dentaria. Y bueno, pues ya cuando meten los cortes van a identificar la dentina, van a identificar parte del estroma, del esmalte,
pero ya con un aspecto maduro, ¿no? Y bueno, pues es frecuente en la región molar en la segunda década de la vida y el tratamiento es la enucleación. Bien, y así es como nosotros lo vemos cuando extraen la pieza, pues vean todas estas piezas irregulares que no tienen una forma como tal, pues corresponden a dientes, pero vean cómo están morfológicamente irregulares. Si ustedes meten cortes histológicos, lo que van a ver es tanto el esmalte como la dentina. Esto que ven más rosa es la dentina y esto es el esmalte. Esa es la característica del odontoma. Vean, aquí se ve esta zona donde como que hay varias piezas dentales ahí amontonadas. En el corte histológico, pues vamos a ver la dentina, que es esto muy rosa, y la presencia de esmalte que se ve más iridita, ¿no? Vean, aquí están las piezas dentarias, el esmalte y la dentina. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores de glándula salival. Em, Igual, las neoplasias epiteliales son las más frecuentes, pero el más frecuente dentro de las neoplasias malignas, tenemos al carcinoma mucoepidermoide. También se menciona en segunda frecuencia al carcinoma adenoideo quístico. Vean, o sea, tenemos muchas neoplasias, no podemos hablar de todas. Dentro de las benignas, el más frecuente es el adenoma pleomorfo. Eso sí, o sea, el adenoma pleomorfo, y vamos a mencionar el tumor de Warthin, no vamos a mencionar las demás porque son poco frecuentes. El adenoma pleomorfo, este tumor es benigno, es el más frecuente de glándula salival y bueno, se conoce porque tiene un componente tanto epitelial, mioepitelial y estromal. Su origen se menciona son pacientes que a veces son expuestos a radiación. El sitio más frecuente es la glándula parótida, los menos frecuentes son las demás glándulas, la submandibular y glándulas salivales menores. Entonces recuerden que si llega un paciente con una neoplasia a nivel de lo que viene siendo la glándula parótida, pues sospechen que se trate de un adenoma pleomorfo. Son masas redonditas que se ven bien delimitadas, llegan a medir hasta 6 centímetros, se encuentran encapsuladas y cuando la extraen, pues no hay tanto problema para extraer esta lesión. Se ve redondita con una superficie blanca que al corte ustedes lo van a ver así. Aquí ven parte de la glándula salival. Esto que ven aquí es el parénquima de la glándula salival y esta es la neoplasia que se está originando de la glándula salival. Vean, tiene una cápsula que es esta línea rosita que la está delimitando y está delimitando las células neoplásicas. Recuerden que tiene un componente epitelial, mesenquimal y mioepitelial. Por eso es que vemos como una superficie heterogénea, una muy moradita, otra que se ve como lindita, esta que de repente se semeja como en áreas condroides y ahorita las vamos a ver. Y esto es lo que conforma al adenoma pleomorfo. Vamos a tener un componente estromal que puede en su mayoría ser caracterizado por tejido cartilaginoso. Vean, esto semeja mucho a tejido cartilaginoso. Tenemos el componente epitelial que está formando estos conductos. Vean, y su componente mioepitelial que se encuentra alrededor de los conductos. Puede verse así alrededor de los conductos o simplemente lo van a ver como entre los conductos con una característica más alargadita de las células. Pero aquí estamos viendo los tres componentes. Vean en la superficie de corte, aquí nos ponen esta imagen. Esta es la glándula salival, este es el parénquima que se ve normalmente y el adenoma tiene estas características, mejor les puse esta imagen, que tiene como una superficie sólida, blanca, pero tiene estas áreas que semejan como de aspecto cartilaginoso y efectivamente lo que pues, les acabo de demostrar, que es lo que vemos, ¿no? Recuerden, tiene un componente epitelial que está formando conductos, un componente mioepitelial, que bueno, puede estar en células alargaditas. Aquí tienen el acercamiento. A veces se menciona, tienen esas características como plasmocitoides, como si fueran células plasmáticas, y tenemos que encontrar este componente estromal condroide.
Las células miopiteliales, recuerden que son células que se localizan generalmente alrededor de los conductos y su función es precisamente la contracción, o sea, tiene un componente de músculo liso y un componente epitelial. Y lo que hace es ayudar a este conducto, facilitar la contracción para que todo lo que está excretando, pues pueda ser llevado a la luz. Este es un acercamiento, vean, vamos a ver células, sobre todo mioepiteliales, que son estas, que ustedes pueden ver, algunas tienen un citoplasma claro también, que es otra característica, este citoplasma claro, pero la mayoría pues son células mioepiteliales, las pueden ver así como sueltas, simplemente o como dispuestas en nidos, y vean, aquí tenemos en algunas áreas el componente epitelial formando algunos conductos y todas estas que ven aquí también son células epiteliales. Algo que tienes que, como que morfológicamente puede tener distintas variantes, las pueden ver como células con un citoplasma más claro, epitelioides, o las pueden ver como estas que semejan células plasmáticas. Vean, tienen un núcleo hacia la periferia y el citoplasma hacia el otro extremo. También nosotros los patólogos, ya lo he mencionado, vemos citología y es frecuente que manden citología de glándula salival cuando sospechan de alguna neoplasia. En la citología lo que vamos a ver son como estas estructuras papilares que está conformada por células miopiteliales. Vean, estas son células miopiteliales. Este es un acercamiento, semejan mucho a células plasmáticas. Vamos a ver el estroma como mixoide de un aspecto condroide y claro, vamos a ver el componente epitelial que incluso puede estar queratinizado. Clínicamente, estas neoplasias son únicas, móviles, no son dolorosas, generalmente afectan glándula parótida, recuerden, y el tratamiento, pues, hay que hacer una excisión completa. Lo indicado sería, pues, extraer tanto la glándula salival como la neoplasia para evitar una recidiva, porque vean que puede ser del 4%. Pero bueno, si no hay tanto riesgo y quieren solamente quitar el tumor y dejar el resto de la glándula salival, pues el riesgo de una recidiva es del 25%. Tenemos nuestra parte maligna, que es el carcinoma ex adenoma pleomorfo o tumor mixto maligno. Este carcinoma está indicando que se está originando de un adenoma pleomorfo. Entonces, como tal, es como la parte maligna del adenoma pleomorfo, es muy infiltrante. A veces puede sustituir por completo el adenoma pleomorfo, lo cual complica mucho el poderlo diagnosticar, porque para poder decir que este carcinoma se está originando del adenoma pleomorfo, como tal tenemos que ver la neoplasia benigna, que es el adenoma. Son muy invasivos, vean, la mortalidad es del 30 al 50%, y bueno, de que haya una transformación maligna de un adenoma pleomorfo, pues se presenta en el 6.2% de los casos. Tienen recurrencias, perdón, ahí tiene múltiples, aquí es recurrencias, y eh, aquí nos ponen cómo podemos ver un adenoma pleomorfo. Generalmente es una neoplasia que está bien delimitada por una cápsula. Y bueno, pues las células no presentan como tal una tipia marcada. En cambio, tenemos ya el carcinoma intracapsular cuando en el adenoma estas células neoplásicas empiezan a tener características ya malignas, atípicas, pero están todavía dentro del tumor sin rebasar la cápsula, ¿no? En cambio, en el mínimamente invasor, estas células neoplásicas ya empiezan a salirse de la cápsula, pero solamente es cuestión de milímetros, no debe de pasar de ello, ya sean las células epiteliales, ya sean las células mioepiteliales o el mismo estroma, es, que es parte del tumor. Si se sale de la cápsula, pues ya como tal ya es invasión. Y el que es francamente invasor es porque, bueno, pues ya vemos las células neoplásicas completamente fuera de lo que viene siendo el tumor original, y que, bueno, pues ya esto correspondería a un carcinoma como tal, que se está originando de un adenoma pleomorfo. Lo mismo, bueno, pues aquí es un carcinoma mínimamente invasor.
¿Qué otras neoplasias podemos ver en glándula salival? Tenemos el tumor de Warthin, también se le conoce como cistoadenoma papilar linfomatoso. Es la segunda neoplasia más común en glándula salival. Recuerden, la más frecuente es el adenoma pleomorfo. Surge también en glándula parótida, se menciona que es exclusiva de glándula parótida. Frecuente en hombres entre la quinta y séptima década de la vida, 10% son multifocales y 10% bilaterales, como aquí lo pueden ver. Se asocia mucho a personas que fuman, generalmente igual que el adenoma pleomorfo están bien delimitados, están redonditos. Y bueno, cuando ustedes extraen la neoplasia con parte de lo que viene siendo la glándula, pues lo pueden ver muy redondito, pero a diferencia del adenoma, aquí la superficie es sólida, tiene una coloración como cafecita, a comparación de la otra que se veía como blanca, ¿no? Y bueno, se caracteriza porque microscópicamente vamos a ver áreas como quísticas que están revestidas por este epitelio, que es un epitelio cilíndrico y tiene un estroma con abundante cantidad de linfocitos. Esta imagen es muy característica de esta neoplasia. O sea, cuando ustedes ven esta imagen y les dicen, es un tumor de glándula salival que está afectando glándula parótida específicamente, y les ponen esta imagen, o sea, ya, tumor de Warthin. Vean, así es como se ve. Tiene como estas hendiduras que dan este aspecto como quístico. Y esta línea que ustedes ven de rosita es el epitelio que les mostraba, un epitelio cilíndrico, y el estroma es sustituido principalmente por tejido linfoide, que incluso puede formar folículos secundarios. El componente epitelial de este tumor parece ser que es estas células producen factores o citocinas que atraen a las células linfoides y por eso es que le da esta imagen de una gran cantidad de tejido linfoide en la neoplasia. Rara vez se origina en ganglios linfáticos, por lo general es exclusivo de glándula parótida, tiene recidivas, pero estas pues, por lo general son menor a 2%.